Y si me permites, Sí. te voy a poner a sufrir. A ver, cuéntame. Te traigo un caso Ujú. que yo creo que nuestros amigos que nos escuchan Ujú. nos van a agradecer este ejemplo. A ver. Y es de la vida real, ¿eh? Ajá. ¿Sale? Hay un bar aquí en Morelia donde hace 5 años contratan a un elemento, A un trabajador. ¿sí? A un trabajador. De pronto abren una sucursal. Pues quieren forzar a este trabajador a irse a uno u otro de manera como se le ocurre al gerente en turno. Sin que esté en el contrato. Es que no hay contrato. Ah, nomás es una relación verbal. Ujú. Bueno, hay una relación de trabajo, pero no Así contractuada. es, pero Ujú. no contractuada. Nada más es de palabra. Ujú. Entonces, pues esta persona está en su derecho de negarse, Pues sí. ¿sí? El sueldo, pues no es que tú digas, wow, qué hermosura de sueldo. Pero lo más peculiar, y que me gustaría que escarbaras un poquito en esto, es un horario de 7 de la noche a 2 de la mañana. 6 horas. Pero ¿qué ocurre con los horarios nocturnos? La ley del trabajo es muy clara en ese aspecto, ¿no? Ujú. Sobre el pago y las condiciones y Es la correcto. duración de la jornada, Es correcto. ¿sí? Bueno. Aunado a esto, no tiene prestaciones de ley. Fíjate nada más lo que llevamos ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene prestaciones de ley. Sí, una jornada nocturna es aquella de las 20 horas a las 6, de las 20 horas a las 6 horas del día siguiente. ¿Sí? Ajá. O sea, el máximo para la jornada nocturna son de 7 horas. De 7 horas. Creo que en ese caso sí está bien. Aunque claro, debe de darle ahí un alimento, ¿no? Está bien la jornada, Sí. ¿En más cuanto no el sueldo. cuánto le pagan? No tengo el dato preciso, pero creo que no son ni 2.50 el día. Ni siquiera el mínimo. No. Bien, pues. Pero aparte, se está cayendo ya en una cosa, porque ella tenía derecho a las propinas. Ujú. Ahora, Ya no tiene derecho a las propinas. todos los demás siguen teniendo derecho, Menos esa persona. menos esta persona. Y por órdenes del patrón. Sí, Cuando el patrón no tiene por qué meterse en el tema de las propinas. es correcto. Entonces, ¿Qué más le ha pasado a esa persona? Que imagino que ha de ser una dama. no pongamos género, Ujú. es más simple. Entonces, creo yo que esta persona está mal informada, Ujú. porque ella está esperando que la corran ya. No, yo creo que no espere que la corran. Si hay un hostigamiento de parte del patrón, sobre todo en ese tema de las propinas o a lo mejor algunas otras cosas de que le hacen trabajar de más o lo que sea, un hostigamiento en general, ella puede rescindir su contrato de trabajo. ¿Cómo se haría eso? En primer lugar, pues tendrá que ir al centro de conciliación laboral para Boulevard García de León. Ajá. Ahí enfrente exactamente de Radio Tele. Ok. Ajá. Antes del ancla. Si, fíjense ustedes, si el centro de conciliación laboral, de acuerdo a los hechos que le diga, considera que efectivamente está en presencia de un acoso, ni siquiera citan al patrón,
simplemente le dan un pase para que vaya a los juzgados a demandar. Ok. Nosotros como laborismo le ofrecemos acompañamiento y asesoría laboral. Nosotros pudiéramos ayudarle a presentar no nada más la queja ante el Centro de Conciliación Laboral y llenar los formatos, porque hay que llenar un formato que está ahí en línea. Ok. Que por cierto, uno de los chicos que nos ayuda, un joven abogado, Luis Felipe, ya está muy ducho para cómo llenar, porque no sé por qué no es tan fácil llenar esos formatos. Ok. Es un formato que en línea está. Ya una vez que el trabajador sube ese formato en línea y entra a la plataforma del centro, entonces ya se acude personalmente al centro. Ahí como que ratificas ese Ya con un folio. te dan un folio, un número, ratificas ese formato donde te piden algunos requisitos como el nombre del patrón, domicilio, actividades que tú desempeñabas, sueldo, cuál es el motivo, cuándo iniciaste, qué es lo que pretendes, qué quieres. Uh-huh. Sí. Ahí describes más o menos, ratificas ese documento y ahí ya te dan una cita de una audiencia conciliatoria. Te piden que si tú quieres llevar el citatorio o si quieren hacerlo por conducto del centro, dependiendo de las circunstancias, tú mismo lo puedes llevar o si no, mejor el centro que lo lleve, con un notificador que tienen ahí para esos casos. Llega el día y la hora de la cita, tratan de avenir a las partes a llegar a un acuerdo. Si no se pueden avenir y hay alguna propuesta, se discute en otra cita, y en esas únicas 2 citas, que son alrededor la misma reglamento interno que tiene el centro, regula que pudieran ser unos 45 días por mucho lo que debe durar ese trámite. Okay. Si no, y si se avienen, pues ya se levanta un convenio y se archiva el caso. Si la persona no va, también se archiva el caso por como si hubiera un desistimiento. Y si no llegan a ningún acuerdo, entonces ese centro le da un pase para que ya se vaya y con toda la letra presente una demanda. Pero en tratándose de temas así de mucho acoso, el propio centro valora los hechos y si considera conveniente que no sea necesario citar al patrón, mejor le da el pase directo. Okay. De no conciliación y se va a presentar la demanda. Ya en la demanda hay otro centro de conciliación ahí interno que busca venir a las partes ya admitiéndose la demanda o mandándola a aclarar o lo que sea, y después cita a una audiencia si no llegan a ese acuerdo, donde vuelven a insistir, pero ahora ya no los conciliadores sino el propio juez. Okay. Busca, y son muy buenos. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendido en el juzgado tercero de lo laboral. El propio juez Fernando Fernández, si mal no recuerdo. Fue mi compañero. Ajá, pero sí se llama así, ¿verdad? Como sí. El cantante aquel. Sí. Había un cantante tipo voz de Javier Solís, sí, que se llamaba Fernando, porque sí. yo por eso dije si se llama así, porque dije, a lo mejor lo estoy confundiendo con el cantante aquel. No. Sí. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Así es. Entre otras canciones que cantaba ese señor Fernando Fernández. Y cita y busca llegar a acuerdos. Si de plano no, pues entonces ya analiza el asunto, qué demandan, qué contestaron la demanda, porque previamente ya se les habrá dado ese término, ya se habrá comentado por las dos partes las réplicas correspondientes, réplica y contrarréplica, y en la audiencia se analizan las pruebas que ofertaron, se admitan y no se desechan, y se señala otra fecha para el desahogo de las pruebas, donde ya tú llevas testigos, donde van peritos, en caso que tengan que ir peritos, donde se revisarán los documentos que haya, inspecciones oculares, si hay necesidad de hacerlas, etcétera. Y una vez desahogadas las pruebas, entonces ya se resuelve el asunto con sentencia. Okay. Y de esa sentencia se puede ir cualquiera de las partes al amparo directo, porque no hay recursos ordinarios, la ley no contempla recursos ordinarios. Pero fíjense que en todo ese tránsito del proceso, que dura alrededor de unos entre 2 y 6 meses, dependiendo pues de las alegaciones que haya, los jueces, reitero, y los conciliadores que están ahí adscritos a cada juzgado, busca en todo tiempo y lugar que lleguen a acuerdos, Nunca dejan ir a las partes sin estarles insistiendo en que lo mejor es llegar a un acuerdo. La mayoría de los asuntos terminan en acuerdo.
Qué bueno. Sí, porque a veces el centro de conciliación, yo lo critico mucho, sale con cosas que no. Por ejemplo, el día de antier fuimos y resulta, ayer, ¿no? ¿Cuál antier? Ayer, que una de las conciliadoras andaba diciéndole a nuestro acompañado, al trabajador, que seguramente el asunto que llevaba no iba a prosperarle, porque él era de prestación de servicios, que no era laboral. Pero ya dándose, así como si ya quisiera darle, ya juzgando el asunto. Sí, ya dándole carpetazo. Ajá. Le dije a la abogada que iba acompañando a la compañera de ahí de nosotros, la licenciada Rebeca Hernández. Le dije, no. Eso no lo tiene que hacer. No es su papel. No es su papel. Ajá. Y ella no tiene por qué juzgar. Pero bueno, salen con cada cosa que los juzgados que sí juzgan son más atentos. Ok. Pregunta, siguiendo con el tema. Sí. ¿Qué ocurre con una empresa que no te da prestaciones de ley? Seguro Social o Infonavit. Puede ser multado, pero también puede ser demandado por estos motivos para que te las dé, y puede presentarse quejas ante esas instituciones para que se les haga o se les configura una acción que se llama finquen capital constitutivo, o sea que el IMSS o el Infonavit les reclame todo. Eso no es dinero para el trabajador, Sí, claro. pero sí, porque fíjense que aquí el hecho de que un patrón no dé de alta al IMSS o al Infonavit a un trabajador, no le ningunea tanto el hecho de que no le den servicios médicos, porque a eso siempre van a tener derecho, aunque no sea por la institución. O sea, un trabajador que no está dado de alta ante una institución de seguridad social, si sufre un accidente o un riesgo de trabajo, pues inmediatamente entran, o puedes ir hasta lo privado y el patrón va a tenerte que pagar todo. No, aquí la pérdida más grave, que es la que nunca más va a volver a tener, es que te quitan las semanas de cotización ante el IMSS. Entonces el día de mañana no va a poder tener las semanas mínimas para poderse pensionar. Eso es lo que afecta en realidad. Otra afectación que se da a los trabajadores es cuando los dan de alta, sí, pero los dan de alta con un salario más bajo al que realmente ganan. Sí. ¿Por qué? Porque pega en la pensión que en su momento podrán recibir, y que sería muy raquítica la pensión, precisamente porque la base de cotización es baja. Por eso yo les digo mucho a los trabajadores, cuiden muy bien que por un lado, si te has dado de alta, sea en base al sueldo que ganas. Sí, claro. Y que si es un sueldo que aparte es sumado con comisión, se establezca uno bien para efectos de cuestiones de seguridad social. Sí, sería lo ideal. Y dos, insistan, aunque todavía no se haya roto la relación, que sí están dados de alta en el IMSS. Porque les daña esa cuestión de las semanas de cotización. Imagínate a alguien que habla de 5 años laborados a 52 semanas por año. ¿Cuánto le quitan de semanas? ¿Cuánto le quitan? Estamos hablando aproximadamente de 260 semanas. Así es. Y gravísimo. Eso no las vuelves a recuperar nunca. Sí, claro. Y 260 Dicen semanas. que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Sí. Y con lágrimas De sangre. de sangre. Como la canción. Sí. Bueno. Oye, otra- Pedrito, perdón, como que oigo reverberancia. ¿O son mis nervios? Bueno. Como a ver, chécale. Ah, ok. Sí. Entonces ya quedamos claro cómo puede esta persona rescindir su relación laboral. Sí. ¿Sí? Y que no tiene que estarse esperando a que la corran. No. Dígale que a la mayor brevedad le cuente lo que a quien tenga más confianza, pero si pudiera ser nosotros los que gozáramos de esa confianza, bienvenido sea, y con todo gusto le ayudamos a su problema. Que no firme nada. No, que no firme nada. Es más, que ni les diga nada ya. Que mejor que nos lo cuente a nosotros para hacer una estrategia. Ok. Y ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿verdad? Ahorita regresamos. Porque también te quiero comentar algo interesante. Terminamos el tema y nos vamos con todo. Así es.